Para empezar con esta charla me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido miedo esta semana? Estoy seguro que todos o casi todos habéis tenido miedo, pero realmente sabemos qué es el miedo, sabemos que es un sentimiento, algo entre la ira y la tristeza. Según la Real Academia de Lengua Española, el miedo es el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda lo contrario a lo que desea. En mis palabras, que suceda lo que no queremos que pase. Ya no parece tanto miedo, ¿no?, como lo poníamos antes. Bueno, eso es algo que nos pasa diariamente. Lo que no salga como queremos que pasen las cosas es algo que sucede aquí, en casa, en la vida laboral, personal, muchas veces. Pero, ¿por qué entonces tantas veces pasa esto y lo ponemos tanto como miedo, cerramos puertas por ello? Según Marian Rojas Estapé, una importante psiquiatra española, dice que el 90% de los miedos que tenemos nunca ocurrirán. Muchas veces cerramos por el miedo puertas, oportunidades o objetivos, por miedo a que fracasemos, miedo a la vergüenza, miedo a que nos critiquen, pero si realmente un 90% de ellas no van a suceder, solo un 10% de nuestros miedos suceden, ¿por qué cerramos tantas puertas? Mi conclusión es por el fracaso. El fracaso es algo constante en la vida, en nosotros o en cualquier otra persona. Fracasamos diariamente, fracasamos en cosas más o menos importantes. Pero el fracaso muchas veces lo vemos como algo negativo, algo malo. En vez de verlo como algo negativo, yo creo que habría que verlo como algo positivo, una oportunidad, una motivación a seguir. Os voy a poner un ejemplo de mí. Yo monto a caballo y llevo 5 años y medio en la equitación. Durante 4 años y medio, empecé a montar como un hobby. Luego, más adelante, hace 1 año y medio, empecé a competir. Me apunté en una liga interclubs en Castilla y León, algo no muy especial, una competición sin más, que se basaba en 5 concursos. De esos 3, de 5 de ellos, 3 de ellos no conseguí salir ni en la primera vez, me caí o no pasé el primer salto. Eso me desmotivó, lo vi como un fracaso, lo vi como algo malo. Pero en vez de tirar la toalla, como hubiésemos hecho muchos en otros momentos, encontré mis fallos, encontré dónde fallaba y aprendí a mejorar. Descubrí dónde eran mis errores, los convertí, en vez de en fracaso, lo convertí en una oportunidad de mejora, en un objetivo de superación. Al final, en la vida nos pasa mucho eso, que fracasamos y lo vemos todo muy negativo, muy rojo, muy negro. Es lo que nos transmite el miedo, ruidos chirriantes, imágenes negras, oscuras, pero en vez de verlo así, yo lo vi como una oportunidad de mejora, de intentar superarnos. En los 4 y 5 concursos más que me quedaban, en vez de decir que no era para mí ese hobby, que fue el caballo el que falló, mejoré, aprendí dónde fallaba y gracias a mi equipo, mi profesor, mi familia, conseguí mejorar y no gané, pero me conseguí superar a mí mismo. No quedé ni entre los 30 primeros, pero conseguí superarme, conseguí cumplir mis objetivos por esforzarme. Luego, muchas veces para superar y conseguir el miedo y el fracaso se conviertan en oportunidades, necesitamos motivación, necesitamos algo que nos impulse, ya que todos, al fin y al cabo, en la vida nos movemos por intereses, en todo y en cada uno de los aspectos. La motivación es algo que muchas veces carecemos de ello en distintas ocasiones, en la vida laboral, en la vida académica, cuando suspendemos. Quiero que os imaginéis, por ejemplo, un gráfico que sube y baja, sube y baja. Eso es nuestra vida académica, es nuestra vida laboral. En el primer gráfico vemos que subimos un poco, subimos porque empezamos un curso nuevo, empezamos a mejorar, empezamos a aprender nuevas cosas, pero suspendemos un examen y ahí es cuando vemos el fracaso. Ahí es cuando bajamos en nuestro gráfico. Cuanto más bajamos, más vemos fracaso, más nos desmotivamos, pero cuanto más subimos, más aprendemos y menos fracasamos. Eso es lo que debería de suceder y lo que tenemos que hacer para conseguir sacarlo adelante y superarnos a nosotros mismos. Pero no lo digo yo. Por ejemplo, todos conocéis a Elon Musk, un magnate multimillonario. Él ha fracasado muchas veces en su carrera. Sin irnos muy lejos, le despidieron de su propia empresa o no ha conseguido lanzar cohetes por distintas razones. Una persona tan poderosa y que prácticamente todos los medios están atentos a él,
se supera a sí mismo y fracasa, también fracasa, pero no tiene miedo al fracaso y por eso está donde está, porque el miedo lo convirtió en una oportunidad, una nueva oportunidad y un nuevo objetivo. Para terminar con esta charla, me gustaría haceros una pregunta. ¿Es el miedo un obstáculo o un aprendizaje? Muchas gracias.